It's very traditional Catholic. Y bueno, hace poco yo decidí, no por nadie, ninguna iglesia, ni consejos de mi hermana que es cristiana, ni amigos que han sido cristianos, pero sí por el que está ahí arriba. Very recently, I have made some decisions in my life that they were not influenced by my sisters and by friends. I decided this time to study the Word of God, study the Word of God, and because I want to do what is right for God. Ya. Entonces mi pregunta es, ¿a cuál nombre debemos dirigirnos realmente? Porque si el Padre dijo, pueblo mío, salid de Babilonia, entonces por ahí tenemos que empezar con muchas cosas. Si yo dejé la Iglesia Católica, abandoné sus ídolos, y he venido investigando acerca de los verdaderos nombres. Ya. Y si se sabe que la Iglesia Católica Romana, en aquellos tiempos de Constantino, cambió los nombres. Y según lo que he leído, los verdaderos nombres fueron sustituidos por otros nombres. Sé que el verdadero nombre de nuestro Creador es Yahweh. I know that the true name of our Creator is Yahweh. Y el nombre de su amadísimo Hijo, and the name of His beloved Son is Cristo, es Yeshua HaMashiach. Is Yeshua HaMashiach. Porque si se supone que muchas iglesias son hijas de la Babilonia, y muchas, incluyendo esta, les sigue llamando por otros nombres. Si tenemos ya los verdaderos nombres, y esos nombres deben de ser conocidos. The daughters of the harlot continue practices that are the same practices of the mother harlot, and why now that we have this light on the true names of God and how they were substituted by names of false gods, do we continue to use names that are not the true names of God? Si el mismo Moisés dijo, cuando él le preguntó que cómo le deberían de llamar, when Moses asked God, "What is your name? How should we call you?" Él dijo, mi nombre es Yahweh y así quiero que me reconozcan todas las generaciones. Yahweh is my name and I want this name to be known throughout all generations. In Exodus chapter 3, that's what our father told Moses. Ahora mi pregunta es, bueno, estoy todavía un poquito confundida, y mi pregunta es esta. Si yo me acerco a una iglesia como ustedes, que yo lo descubrí en la televisión, and I'm still confused, because if I'm leaving Babylon and I want to come close to those that follow God, like this church, and I discovered this truth through the television channel.
¿Con quién yo voy a hacer ese pacto? ¿Con cuál nombre? ¿Bajo cuál nombre yo tengo que bautizarme? Y si yo quiero trabajar con esta iglesia yendo de la mano y traer almas a esta iglesia, ¿bajo qué nombre? Under what name should I do this new covenant as I give myself to the Lord? Under what name will I do this? And if I want to work because I want to give my life to this truth that I have found, where am I going to bring the people that I bring to the Lord if they're still using the names that are not the right names? He sabido yo de que el nombre de Yeshua es un nombre que tiene poder. Hemos amado a nuestro Señor Jesucristo por todos estos años con ese nombre. I have loved Jesus Christ all my life, but now I know his true name, which is Yeshua, and I know that there's power, just like the New Testament says, in that name. In the name of Jesus there is power. Yeshua. Exactamente. Yeshua está dentro de Yahweh. Ustedes saben lo que significa. ¿Ve? Entonces, mi pregunta es, para no irnos tan largo, mi pregunta es, ¿bajo qué nombre yo tengo que bautizarme? I need to be baptized. Under what name shall I be baptized? ¿Con quiénes hará ese pacto las almas que yo pueda traer a esta iglesia? And the souls that I have behind me, which I'm going to bring, because I'm working for the Lord, where am I going to take? Esa es mi pregunta. Un poco larga, pero ese es... Sorry that I was a little long, but I wanted to explain the concern I have in my heart over this. Yeah, she is. Okay. I appreciate your sincerity. Aprecio, hermana, su sinceridad. To follow in the footsteps of your Savior. A seguir en las pisadas de nuestro Salvador. To be quite honest with you, Para hablar con toda honestidad, I do not view this issue as the most important message for this time. yo no veo este tema como el mensaje crucial para esta hora de la historia del mundo. The most important message for this time is the three angels' messages. El mensaje más crucial que debe ser dado al mundo en esta hora es el mensaje de los tres ángeles. You are free to do as you are convicted. Cada uno de nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la convicción que Dios pone en nosotros. No one should tell you that you cannot follow your convictions. Nadie debiera decirte a ti que no debes seguir tu convicción que tú tienes en tu corazón. However, I do not see this as the key issue in the last days. Sin embargo, no he percibido este punto como el tema focal del conflicto final en este mundo, en estos días finales. There are much more weighty matters that we must address with the public. Hay asuntos de mucho mayor peso y de solemnidad que están en juego en el conflicto final que necesitamos que el mundo conozca. And I believe that you can safely bring whoever you feel is ready for the full message to the Seventh-day Adventist Church. Y yo creo con todo mi corazón que las personas con las cuales tú has de trabajar para traerlas al conocimiento de la verdad, las puedes traer con toda seguridad al seno de este mensaje adventista del séptimo día. Which includes churches that are not necessarily associated with the conference organization.
que incluye los adventistas del séptimo día, hay iglesias no solamente que pertenecen a una organización adventista, pero también a otras iglesias que no están afiliadas. It is the Seventh-day Adventist message for these last days that God has proclaimed through the Bible and in other ways. Es el mensaje de los tres ángeles, el mensaje para esta hora final que Dios ha mandado proclamar, según lo dice la Biblia en Apocalipsis 14, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. You are safe to bring them to the message that God has given us for these last days. Puedes tener la seguridad que al traerlos a este mensaje que es tan completo, no los vas a estar guiando por un mal camino. Este es el mensaje. Y let me add one more thing. Y otra cosa más, aquí los hermanos pueden dar testimonio de que al ir entendiendo este tema, en todos nuestros bautismos nosotros bautizamos en el nombre de Yahweh y de Yahshua. Y aquí están los testigos que hemos tenido los bautismos en el río Azuz y vamos a tener uno dentro de 2 semanas, otra vez el 7 de julio. Y nosotros al bautizar y al proclamar, lo hacemos enseñando los nombres e invocando el nombre de Yahshua y el nombre de Yahweh. Así es como lo hacemos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Y en ese sentido tú puedes tener esa seguridad que nadie les va a decir, no usen esos nombres, o no, eso no está bien. Por otro lado, no vemos, y esto es ahora mi opinión personal, I'm giving her my personal opinion now on this. Mi opinión personal, yo veo que Dios, nuestro Padre Celestial, conoce cada corazón y sabe la sinceridad con que nosotros le invocamos. Y Él no va a despreciar el clamor de un alma que no use exactamente su nombre. Una vez que lo conocemos, ¿por qué no usarlo? Pero eso no quiere decir que si yo le digo Jesús a mi Señor, como tú dijiste hace un momento, que por años hemos amado al Señor Jesucristo en ese nombre, pero ahora conocemos su nombre verdadero en el idioma original. Pero como hablamos otro idioma, no creo que el Señor nos rechace por eso. Qué bueno que tenemos este conocimiento y vamos a hacerlo correr, vamos a hacerlo que otra gente lo conozcan, pero el punto focal no es solo un punto. El Evangelio no depende de un solo punto. Hay tantas otras verdades que Dios nos ha dado para este tiempo. La reforma pro salud, el seguir las instrucciones de salud que Dios nos ha dado, los temas proféticos que la mayoría del mundo desconoce, aún iglesias que están usando el nombre correcto de Dios, como el canal que está al lado del nuestro, están en tinieblas en cuanto a las cosas proféticas que están sucediendo. Entonces, nosotros tenemos que evaluar todo eso. I'm telling her that even though some other people use the sacred name of God, they are in darkness about other things that are part of this message. And they don't see that as important. They only emphasize just the name. But our message is a much wider message. And this is part of it. And if we know it, nobody's going to prohibit us from using that name and proclaiming it. Because it's in the Bible. Nobody's going to stand against that. Well, some people might. Puede ser que haya personas que no les guste que se use el nombre. Hace unas 3 semanas atrás vino alguien a nuestra iglesia en Southgate. Y entonces venía con su esposo, una señora muy atribulada, y dijo: mi hogar se ha destruido desde que ese hombre, lo único que, si yo hablo y digo la palabra Dios, me dice esto es paganismo, y si digo la palabra Jesús, me dice eso es caballo, y no puedo ni hablar cuando le hablo a mi Padre Celestial, y cuando le hablo a su Hijo a quien yo amo, me condena porque estoy usando estos nombres, y mi hogar se ha destruido. Hay personas que lo ven de tal manera a esto, que sienten que si uno menciona otro que no sea el nombre original, ya la persona está condenada. Nosotros no podemos actuar de esa manera, porque el nombre de Dios
es símbolo de su carácter. ¿Y de qué importa que yo tenga el nombre correcto, las sílabas correctas, si no estoy reflejando el carácter de Dios? Y ese carácter, cuando Dios proclamó su nombre, miren cómo Dios lo proclamó. En el libro de Éxodo, en el capítulo 34, Dios le dijo a Moisés, un poquito antes, desde el 33, Dios dice en el versículo 19, le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Y le dijo: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y aún más le dijo Yahweh: he aquí yo tengo un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Y en el capítulo 34 ahora Dios hace lo que le dijo a Moisés, que se meta en una peña y que él iba a pasar y le iba a mostrar su gloria. Pero miren cómo Dios proclama su nombre. Dice en el versículo 5, y Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Yahweh. Pero ¿cómo lo proclamó? Pasando Yahweh delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. El proclamar el nombre no era solamente las sílabas de su nombre, era lo que él era, su carácter, y Dios le dedicó más tiempo a explicar su nombre y lo que significa ese nombre, que es su carácter, porque dice: misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, que guarda la misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que va a castigar también al malvado que se revela con... Todo eso me habla de quién es Dios, porque el nombre es una manera, es un apelativo que me ayuda a entender su carácter. Por eso el nombre Yahweh viene del verbo yashá, que quiere decir en hebreo el que existe. El verbo hayah es el verbo ser, y el nombre Yahweh quiere decir el que tiene existencia propia, el que es. Por eso le dijo a Moisés: yo soy el que soy, pero se lo dio de otra forma también. Primero le dice: Moisés, ¿cuál es tu nombre? Y él dice: yo soy. Y luego le dice: Yahweh. ¿Cuál de los dos es? Los dos, porque está hablando de lo que él es. No es tanto en sí la sílaba del nombre y cómo lo pronuncio, sino es lo que representa ese nombre, el carácter. Entonces yo puedo tener el carácter, yo puedo tener el nombre correcto de Dios, pero no tener el carácter de Dios. ¿Y de qué me sirve que yo invoque, if I invoke the name, the right name, but I don't have the character that goes with that name? So what's the use? Más importante aún, y no estoy diciendo que su nombre no sea importante, es lo que ese nombre representa, el carácter. Y cuando la Biblia dice en Apocalipsis 14 que sus siervos tendrán su nombre en su frente, yo no creo que se refiera a las 4 letras Yahweh que va a estar escrito en la frente. Se refiere al carácter de Dios en su vida. En Apocalipsis 14:1 o en Apocalipsis 22 verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Se refiere no a que
todos los redimidos vamos a tener escrito el nombre en nuestra frente, literalmente, sino se refiere a que vamos a reflejar el carácter de ese Dios todopoderoso y amante, misericordioso y clemente. Entonces, como es importante su nombre, es importante su carácter y lo que esto representa. Y el mensaje que Dios nos dio nos ayuda a entender su carácter, su manera de actuar para con los seres humanos. Entonces debemos ser balanceados en esto y entender que Dios tiene un mensaje mucho más amplio que solo un nombre. Porque son muchos los nombres que Él tiene. Y Él nos presenta cantidad de nombres. Ahora, las personas dicen, bueno, ¿y por qué no vamos a usar esos nombres o títulos en hebreo? Hay unos que los llevan al extremo y dicen, bueno, no se puede decir Dios, hay que decir Elohim, hay que decir Elohá o Eloja, hay que decir El Shaddai. Pero realmente esos nombres son reflejos de su carácter. Al traducirlos, por ejemplo, ¿qué quiere decir el Elión? El Elión es otro de los nombres de Dios y está en la Biblia, no solamente Yahweh. También Él se presentó a Abraham como el Elión. Incluso en Génesis, en Éxodo capítulo 6, en Éxodo 6. Y saben, estoy contento que esto se está grabando porque hay muchas personas en el canal que nos hacen esta misma pregunta. Y entonces había que dedicarle un poquito de tiempo a ver un poquito más esto. Y aunque es cierto que yo no me he preparado ni estudiado el tema a fondo, pero conozco suficiente de la palabra de Dios como para poder opinar a la luz de las Escrituras. En Éxodo capítulo 6 hay una declaración muy interesante. Dice en el versículo 2 y 3, habló todavía Elohim a Moisés y le dijo, yo soy Yahweh. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como, y aquí traducen Dios omnipotente, pero la palabra que se usa en hebreo es el Elión, el Dios todopoderoso u omnipotente. Mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Dios a Moisés? Me presenté a Abraham como el Elión, pero nunca le di a conocer mi nombre como Yahweh. Pero si nosotros vamos a leer cómo Dios se presentó a Abraham, vamos a descubrir que sí se presentó como Yahweh. Y Dios no miente. Pero vamos a leerlo. ¿Y conocía Abraham el nombre de Dios? Claro que lo conocía. Miren, por ejemplo, en el capítulo 15 y en el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será en sobremanera grande. Y respondió Abraham, Adonai Yahweh. Lo llamó por su nombre, o sea que sí lo conocía. Un poquito más adelante, en el capítulo 17 y versículo 1 le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, el Elión. Ahora sí se presenta con Elión, pero en el capítulo 18 se presenta, yo soy Yahweh. O sea, Abraham conocía el nombre Yahweh, pero también conocía el nombre El Elión. ¿Por qué Dios entonces dice a través de Moisés, yo no me presenté a Abraham como el Yahweh, sino como el Elión? Y en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos cuando sí se dio a conocer. Bueno, eso es algo más importante que entender, porque nos ayuda a entender lo que significan esos nombres. Dios no está hablando que no conocían el nombre, porque hoy en día la gente usa el nombre como un talismán, como un tabú. Si sé
today the people use the name like a talisman. Like if I pronounce it correctly, then I got power over him, and he will do what I say because I'm pronouncing his name. It's more like a talisman. Yeah, como un talismán. Ahora, hay muchos que dicen, no, porque si tú no mencionas el nombre correcto, Dios no te va a escuchar. Pero si tú tienes el nombre correcto, entonces Dios va a hacer lo que tú le digas y está obligado a responderte porque tú estás invocando su nombre. Mira, no trabaja con Dios de esa manera. Lo que Dios está buscando en nosotros es respeto a su nombre, como lo dice el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Él está buscando obediencia en sus hijos, y Él está buscando confianza de sus hijos en Él, que acepten su palabra y actúen de acuerdo a esa palabra, y muchas otras cosas que Dios espera de nosotros, no solamente su nombre, sino lo que el nombre implica. Ahora, ¿por qué Dios le dice, yo no me di a conocer en mi nombre Yahweh, pero sí en mi nombre el Elión o el Todopoderoso? Aunque Abraham sí lo conocía y hasta lo llamó Señor Adonai Yahweh. Porque el nombre Yahweh tiene un significado muy especial. Es el nombre relacionado con el pacto, y Yahweh es el Dios del pacto que cumple su pacto. Entonces, cuando Él le dice a Moisés, mira, te voy a mandar, pero vas a ir con mi nombre Yahweh, porque he escuchado el clamor del pueblo de Egipto, he visto cómo los tratan, y me he acordado del pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob, y ahora te voy a mandar a ti a sacarlos de Egipto para cumplir mi pacto. Hasta ahora no había cumplido eso que le prometí, pero ahora voy a cumplir el pacto que hice con Abraham. Ese es el contexto de este versículo, lo puedes leer desde el comienzo, desde el 6 hasta el versículo, desde el 1 hasta el versículo 9 del capítulo 6. Entonces, cuando Dios dice, en mi nombre Yahweh no me di a conocer, no está hablando en sí del nombre, cómo se pronuncia, sino está hablando de lo que ese nombre significa: el Dios del pacto, el Elohim que cumple sus promesas. Y Él dice, yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que iba a cumplir las promesas, pero todavía no las he cumplido, pero ahora las voy a cumplir, y de ahora en adelante me van a conocer a mí como Yahweh, el que cumple sus promesas. En otras palabras, si yo tomo literal lo que dice Éxodo 6, literal, nombre, y creo que es la manera como se pronuncia el nombre, entonces Dios es un mentiroso. Y Dios me libre de decir semejante cosa. Jamás yo acusaría a mi Padre Celestial de ser mentiroso. Pero Él dice, yo no me di a conocer con mi nombre Yahweh. Pero sí se dio a conocer. Desde la primera hoja de la Biblia hasta el nombre Yahweh. Desde la primera. Pero Él dice, anteriormente no me había dado a conocer con este nombre, pero de ahora en adelante me van a conocer con ese nombre. No está hablando del nombre en sí, de cómo se dice o cómo se pronuncia. Está hablando de lo que el nombre representa. Y el nombre representa un Dios fiel a su pacto. Un Dios que cumple lo que promete. Y eso es lo que significa el nombre Yahweh. Entonces, cuando yo lo entiendo de esa manera, que es su carácter, un Dios que cumple lo que Él promete, un Dios fiel a su pacto, entiendo que no es como una varita mágica, que si yo digo el nombre mágico, entonces Dios va a actuar. No, es su carácter y mi confianza en Él. Y eso es lo que significa reflejar el nombre de Dios, tener la gloria de Dios, porque su gloria está en su nombre. Isaías 42, versículo 8 dice, esta es mi gloria y mi nombre no se lo daré a otro. Entonces, cuando Dios dice que Él no da el nombre a otro, es lo que Él es, pero Él nos lo comparte con nosotros. Les he dado a conocer mi nombre, esto es mi carácter. Y cuando nosotros somos amantes, misericordiosos, pacientes, piadosos, pero también
somos rectos como Dios es recto y justo como Dios es justo, entonces estamos dando a conocer su nombre. Y no importa cómo yo lo pronuncie, Dios no se va a preocupar si yo lo pronuncio no exactamente, porque te voy a decir algo más, Martita, y para todos los que me escuchan obviamente, ni los mismos judíos pronuncian el nombre de Dios hasta el día de hoy. No hay ni uno solo que lo pronuncie. Y es más, los eruditos piensan que posiblemente la pronunciación correcta era Yahweh. Pero en hebreo el nombre no lleva vocales, solo lleva 4 consonantes que son Y, H, W y H. ¿Y cómo lo pronuncias si no tienes vocales? Eso es por fe, que creemos que posiblemente el nombre se pronunciaba así. Muéstrame un solo versículo en la Biblia que diga cómo se pronuncia. No lo vas a encontrar, porque el hebreo no se escribió con vocales. Entonces, ¿por qué vamos a insistir tanto en que si no lo digo Yahweh, y que si digo Yahweh, ¿está mal? ¿Quién me puede decir que está mal? Hasta los idiomas cambian con el tiempo sus pronunciaciones. Algunos dicen Yahweh, otros dicen Yahweh, ya con Y como de yo y no de yo. O sea, hay muchas variaciones en la pronunciación del nombre. Lo que tengo que saber es lo que ese nombre representa, lo que ese nombre significa, el significado de ese nombre, que es mucho más que la manera como se pronuncia. Eso es lo que vale, y que yo refleje ese carácter en mi vida. Y claro que sí, ¿por qué no lo voy a pronunciar si a toda persona les dulce al oído que le digan su nombre? Y si Dios nos reveló ese nombre, ¿cómo no lo voy a usar? Por eso yo lo uso. Pero hay mucha gente que no conoce el nombre, entonces yo digo Yahweh o digo Yahshua, el Señor Jesucristo, para que la gente vaya acostumbrándose a ese nombre y lo vaya aprendiendo. Pero no es en sí el nombre y cómo se pronuncia, sino lo que ese nombre representa a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo. Eso es como yo lo veo. No sé si eso te ayuda a entenderlo un poquito más, pero ten la seguridad de que has encontrado el pueblo correcto, porque no es solamente un punto, es mucho más lo que incluye este mensaje final. Y el pueblo adventista tiene un mensaje completo, incluye tantas cosas. Mira, hay otra persona en un canal de televisión cercano al nuestro que enfatiza mucho lo del nombre. Pero tú ves ciertas cosas que suceden allí que yo estoy seguro que tampoco a ti te parecen muy bien. Como exigirle a la gente dinero y por qué no aumentas tu ofrenda para que Dios te conteste. Y cosas así que no están de acuerdo al carácter de Dios. Pero es muy fácil utilizar el nombre como una arma o como una manera para lograr el control de la mente de la gente y lograr que hagan lo que uno quiere. Yo no puedo actuar de esa manera, porque tengo un Padre Celestial que me ha enseñado que ni Dios mismo obliga a nadie, cuanto menos nosotros. Y otras doctrinas que no voy a entrar a mencionar, que están contrarias a la palabra de Dios y que las he escuchado de la boca de la misma persona que enfatiza tanto que todos los demás son paganos porque hacen las cosas sin mencionar el nombre correcto y porque mencionan nombres de ídolos. Pero por otro lado veo cosas que son ídolos de doctrinas falsas que se enseñan que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser completos en nuestra comprensión de la palabra de Dios, del Evangelio, y ponerlo en práctica en nuestra vida, que es lo más importante. Que Dios nos ayude a reflejar ese nombre en nuestra vida, no solo a saber pronunciarlo, porque la verdad es que no hay nadie que pueda decirme a mí cómo realmente se tiene que pronunciar, porque ni la Biblia misma me dice cómo pronunciarlo. No está, porque cuando tú lees, yo leo hebreo, soy maestro de hebreo,
Y puedo leer la Biblia aún sin consonante, porque conozco el idioma. Pero lo que pasa es que el nombre en sí se perdió su pronunciación, porque los judíos tenían tanto respeto para ese nombre que preferían sustituirlo por la palabra Adonai, Señor. Y entonces no lo pronunciaban porque seguían la letra de la ley. La letra de la ley es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, para no violar el mandamiento, no lo voy a pronunciar porque entonces ya cumplí el mandamiento. No lo tomo en vano porque ni lo pronuncio. Pero su vida está violando el nombre de Dios. Su carácter está violando el nombre de Dios. Toman el nombre de Dios en vano porque son blasfemos. Entonces, ¿de qué sirve que no lo pronuncie? Pero ese mandamiento yo lo cumplo perfecto, porque como nunca menciono el nombre sagrado, el tetragramaton, entonces ya ese mandamiento lo cumplí. Así piensan los judíos. Los judíos dicen: no lo pronuncio y ya cumplí el mandamiento. Todo lo contrario. Nuestra vida debe demostrar que realmente honramos ese nombre y no lo tomamos en vano, porque es como yo vivo, como demuestro si realmente la gloria de Dios está en mi vida. Y su gloria es su nombre, su carácter. Más importante que la manera como se pronuncia el nombre es el carácter que ese nombre representa. Que Dios nos ayude a tener ese carácter en nosotros. Ay. El pastor dice que Martita predicó, pero yo también. The pastor said, is she asking a question or preaching? And I'm saying, I did the same thing. I just didn't answer a question only. I preached. Creo que podemos concluir, a menos que haya alguna otra pregunta, y vamos a dedicar